Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la influencia del antropocentrismo en las ciencias humanas. La ponencia está dada por los doctorandos María Irma Báez, Olegario Ordóñez y quien les habla, Diana Romero. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es una postura filosófica que sitúa al ser humano como punto central para comprender la realidad. Desde esta perspectiva, el conocimiento no se entiende como algo externo o divino, sino como una construcción que surge desde las experiencias humanas, la razón y la cultura. También podemos entender que el antropocentrismo en la Edad Media fue el renacimiento de la idea del ser humano como el centro del universo del conocimiento y de los valores, lo que quiere decir que el ser humano es el punto de referencia para entender toda la realidad. Orígenes del antropocentrismo. Primero, la filosofía de la antigua Grecia. Filósofos como Protágoras afirmaban que el hombre es la medida de todas las cosas, colocando al ser humano como referencia principal. Pensadores como Aristóteles sostenían que la naturaleza estaba organizada jerárquicamente, donde el ser humano ocupaba el nivel superior. Segundo, la tradición judeocristiana. En textos como la Biblia plantea que el ser humano fue creado a imagen de Dios y con dominio sobre la naturaleza. Esto fortaleció la idea de que todo existe para beneficio del ser humano. Tercero, en la Edad Media, aunque predominaba una visión teocéntrica, Dios como centro, el ser humano seguía teniendo un lugar privilegiado como creación divina. El cuarto, Renacimiento en el siglo XV y el siglo XVI. Surge el humanismo que vuelve a poner al ser humano en el centro del conocimiento y el arte. Autores como Pico della Mirandola resaltaron la dignidad y la libertad del ser humano. En la modernidad, con el desarrollo de las ciencias, pensadores como René Descartes Eh, promovieron la idea de que el ser humano puede conocer y dominar la naturaleza mediante la razón. y es precisamente que reiteramos que ese renacimiento, que fue un periodo de redescubrimiento cultural y filosófico en Europa, se valorizó la razón y la ciencia, se caracterizó por el humanismo y la recuperación de la cultura clásica grecolatina. Por ejemplo, en el arte se destacaron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, este cambio de paradigma fue impulsado por pensadores como Francis Bacon en 1561, 1626, quien planteaba que la ciencia sirve para dominar la naturaleza y mejorar la vida humana. Decía él, el conocimiento es poder, ciencia potencia es. René Descartes, por su parte, en 1566-1650, planteó su famosa frase, pienso, luego existo, cogito ergo sum. El sujeto es la base del conocimiento. Y durante el siglo XVIII, el siglo de las luces o de la ilustración, Emmanuel Kant, 1724-1804, planteaba que la razón humana organiza la realidad. Estos pensadores enfatizaron la importancia de la razón y la capacidad humana para conocer y transformar el mundo, relegando a otras formas de vida y al entorno natural a un papel subordinado a esa naturaleza humana. Muy bien. Con lo anterior, también surge un cambio de transformación profunda en las ciencias humanas, porque el ser humano deja de ser un sujeto pasivo y se convierte en el protagonista del conocimiento y la historia. Por tanto, se realizan 5 fundamentos esenciales y 3 enfoques del antropocentrismo. El primer fundamento es el sujeto.
En la modernidad, el ser humano se conoce como el sujeto que conoce, interpreta y da significado a la realidad, con sus principales acciones: la autonomía, la racionalidad, la libertad y la capacidad de conocer, ya que el conocimiento al ser extremo y pasa a construirse desde la ciencia del sujeto. También surge el segundo fundamento, que es la razón. La modalidad otorga a la razón un papel fundamental porque es la herramienta de construir conocimiento, ya que cuestiona, establece, explica una realidad en pensamiento crítico. El tercer fundamento, que también es válido dentro del antropocentrismo, es conocido como la, la tradición y la autonomía, porque ésta maneja al conocimiento en la observación, en la experimentación y en el análisis. Y por último tenemos la autonomía. El ser humano es considerado capaz de pensar por sí mismo y tomar decisiones. Estas tres últimas enfoques también hacen parte fundamental de cada uno de ellos, ya que el primer enfoque es racionalista, que determina y destaca todo lo que tiene que ver la razón y el conocimiento. El enfoque 2 es humanista, porque maneja la dignidad, la libertad y el valor del ser humano. Y el enfoque 3 busca que el ser humano logre construir su conocimiento a través de la ciencia. Estos fundamentos y estos enfoques permiten cómo establecer dentro de la modernidad al ser humano como el centro del conocimiento, la moral y una organización social. Las tensiones y críticas internas del antropocentrismo. Las críticas revelan que su aparente coherencia se ve atravesada por contradicciones entre objetividad versus subjetividades humanas, dominio versus interdependencia, valor humano exclusivo versus valor de la vida en general. Así, el antropocentrismo ha sido objeto de muchas críticas. Se ha ido intensificando en los últimos tiempos a medida que la humanidad se enfrenta a los límites de su impacto en el planeta y a un creciente reconocimiento de la biodiversidad y la complejidad del universo, tal como lo plantea Enrique Leff en su artículo Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza por muchas corrientes filosóficas, ecológicas y científicas abogan por enfoques que cuestionan la superioridad humana y promueven una visión más integradora, donde nuestro papel sea el de cuidadores y compañeros de la naturaleza, no solamente de los dominadores. Al hablar de alternativas, el antropocentrismo ha sido retado por propuestas como el biocentrismo y el ecocentrismo y cosmocentrismo, que consideran que toda forma de vida y toda estructura del universo tiene un valor intrínseco, independiente de su utilidad para los humanos, y fomentan una visión del universo que trasciende los intereses y prejuicios humanos. La adopción de estas posturas puede transformar radicalmente nuestra relación con el cosmos, llevándonos a un entendimiento más equilibrado y respetuoso. Así, el biocentrismo manifiesta que todos los seres vivos tienen valor, no solo los humanos. Esto implica un cambio para resolver los retos y desafíos socioambientales. Y el ecocentrismo, una de las principales críticas que le hace al antropocentrismo, se ha justificado en las prácticas dañinas para otras especies y ecosistemas. Por ejemplo, cuando en la selva tumban la selva para construir apartamentos, tumban la selva para construir carreteras, entonces daña los derechos de los animales, de la biodiversidad, y estos movimientos sostienen que debemos ser respetuosos frente a la naturaleza. Por último, la ética ambiental impulsa un cambio de paradigma hacia ese ecocentrismo que valora los procesos y relaciones del mundo natural sin poner al ser humano en un pedestal destructivo frente al mundo y la naturaleza que lo rodea.
Como tesis final quisimos proponer la estabilidad y la clave básica del antropocentrismo, como el desarrollo científico, pero muy necesario, bajo una visibilidad que equilibra la influencia de la naturaleza con el cosmos y sobre todo con el ser humano. Aunque el antropocentrismo impulsó el progreso, sus consecuencias ambientales también obligan a replantear el lugar del ser humano dentro del mundo. Encontramos aquí unas imágenes que nos representan algunas de las acciones que el ser humano ha estado en esa interacción constante, primero de organizar su saber, de experimentar, de ir apropiando saberes que están dentro de su entorno. Segundo, utilizar esos recursos y esos materiales también que tenemos en la naturaleza, a su alrededor, para construir y formar otros elementos para así fortalecer sus aprendizajes. También podemos ver aquellas imágenes donde el ser humano también ha interactuado y ha pensado mucho en las consecuencias ambientales y a replantear nuestra función y nuestra labor dentro de la naturaleza. Desde las experiencias significativas, desde una pedagogía con enfoque antropocentrismo, desde las matemáticas, los estudiantes analizan sus gastos del hogar, servicios, mercado, transporte para aprender operaciones básicas con promedios y porcentajes. Desde el lenguaje, la experiencia, producción de relatos de vida, historias personales, experiencias familiares o laborales. Desde las ciencias naturales, análisis de hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio, autocuidado y su impacto en el cuerpo. Desde las ciencias sociales, reflexión sobre la historia personal y comunitaria, roles familiares y participación en la sociedad. Como lo podemos ver, estas experiencias significativas son con señoras de la tercera edad, donde ellas demuestran todas sus habilidades, su potencial, y acá también podemos ver eh, esta imagen donde la profesora Diana está compartiendo con todos sus estudiantes, y acá en esta otra imagen también vemos las señoras estudiando desde las diferentes áreas, como anteriormente lo mencionaba. También podemos observar las imágenes del medio ambiente, donde el hombre ha hecho construcciones para poder hacer campamentos. Podemos ver la estación del campo de Santa Teresa en México, esto es en Quintana Roo, vemos el complejo Siancán, donde llega una delegación a visitar y también a una ponencia. Muchísimas gracias a todos. Espero haya sido de su agrado esta ponencia del antropocentrismo. Gracias. Muchísimas gracias para todos. Gracias.